Hola amigos, hace algunos días varios periodistas pidieron mi opinión acerca de la posición de Venezuela como mayor productor de quesos artesanales de Latinoamérica después de Argentina. Y en ese momento les di mi humilde opinión. Pero basado en ese hecho, he estado analizando la situación y hoy voy a hablarles de los 4 aspectos claves que pueden hacer de Venezuela una potencia en quesos artesanales. Número 1. Carácter único. Los quesos venezolanos tienen algunas características distintivas en comparación con otros tipos de quesos. El primero es el sabor. El sabor de los quesos venezolanos es único. Los quesos venezolanos tienen un sabor suave, pero a la vez intenso. Yo diría que tienen un sabor a matera, a finca, y eso se debe a que son hechos en su mayoría con leche cruda de vaca. Y aunque también se hacen con leche de cabra, generalmente se hacen con leche de vaca. También tienen un sabor láctico por el hecho de ser frescos y son ligeramente salados. Yo diría que el nivel de sal está entre el 0,5 y el 2% de sal. La segunda característica que distingue a los quesos venezolanos es su textura. Los quesos venezolanos son generalmente más blandos y cremosos que los otros quesos, lo que los hace ideales para gratinar y derretir. También por el hecho de ser frescos, tienen un nivel alto de calcio, lo que hace que al comerlos produzcan un sonido dentro de la boca por efecto de la fricción del queso con los dientes. En el argot venezolano se dice que el queso chilla en los dientes y eso se debe a su frescura. La tercera característica que diferencia al queso venezolano de otros tipos de quesos es el tipo de leche que se utiliza para hacerlo. La mayoría de los quesos venezolanos se elaboran con leche de vaca, pero también se elaboran con leche de cabra y de búfala. El porcentaje de grasa en la leche producida por las vacas venezolanas puede variar según la raza del animal, su alimentación y otros factores que no vienen al caso. Sin embargo, según estadísticas del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras de Venezuela, el contenido promedio de grasa en la leche de las vacas de Venezuela está alrededor del 3,5%. Otra característica son las variedades regionales. En Venezuela existen quesos con diferentes nombres según la región, cada uno con sus propias características distintivas. Algunas de las variedades más populares incluyen el queso de mano, el queso telita, el queso guayanés, el queso llanero, el queso de matera, el pasteurizado, entre otras variedades. Y la última característica que en mi opinión diferencia a los quesos venezolanos de otros tipos de quesos artesanales son los usos culinarios que se le dan a nuestros quesos venezolanos. Por ejemplo, los quesos venezolanos se utilizan en muchos platos tradicionales de la cocina venezolana como son las arepas, que me encantan, las empanadas, nuestro famoso pabellón criollo donde se le pone queso a las caraotas o llamados también frijoles negros, en algunas ensaladas como la ensalada capresa, y he sabido por allí que hasta le ponen queso a la yaca. En general, los quesos venezolanos se caracterizan por ser sabrosos y versátiles y son un ingrediente importante en la comida venezolana. Número 2, atractividad. Pero antes de continuar, te cuento que en mi canal vas a encontrar videos sobre quesos, consejos para preparar platos deliciosos y muchísimo más. Además, al suscribirte al canal vas a recibir notificación cada vez que subamos nuevos videos para que siempre estés actualizado. El mayor atractivo de los quesos venezolanos es su sabor distintivo y auténtico, que refleja la diversidad de culturas y tradiciones culinarias de Venezuela. Yo diría que los quesos venezolanos son reconocidos mundialmente por su intensidad de sabor y textura cremosa, lo que los hace ideales para una amplia variedad de usos culinarios. Además, los quesos venezolanos son elaborados con técnicas tradicionales que datan desde la colonia y esa forma de fabricación les da un carácter artesanal y auténtico, que los hace muy apreciados por los consumidores venezolanos. Muchos quesos venezolanos también están hechos con leche de alta calidad y es muy fresca, lo que contribuye a su sabor y textura únicos. Les cuento que los quesos venezolanos son un ingrediente esencial en la gastronomía venezolana y se utilizan en muchísimos platos tradicionales, como por ejemplo los plátanos rellenos con queso. Hay por allí una receta de arepa rellena con queso telita y tomate, también rellena la arepa con pernil y un buen trozo de queso llanero o de mano, según la preferencia del consumidor. A las empanadas, cuando están calientes,
se les coloca un buen pedazo de queso fresco tipo llanero, también se le puede colocar un queso telita, para que el calor derrita un poco el queso. También a la cachapa se le coloca una rueda de queso de mano, bien gruesa, y se hace como una especie de sándwich. Y luego se le coloca un topping de nata, margarina y queso de año. Y ya me dio hambre. En resumen, ese sabor distintivo y versatilidad culinaria que tienen los quesos venezolanos los hacen muy populares tanto en Venezuela como en el exterior. Número 3. Calidad versus realidad. Es cierto que los quesos venezolanos tienen una calidad excepcional y son muy apreciados por los consumidores que los prueban, tanto los que viven en Venezuela como los que visitan el país. Sin embargo, la producción y distribución de quesos en Venezuela ha sido afectada por varios factores que pueden explicar la discrepancia entre su calidad y producción. Les voy a decir algunos según mi humilde opinión. Uno de los principales factores es la crisis económica que ha afectado a Venezuela en los últimos años y que todavía la sigue afectando. La crisis económica que vive Venezuela ha limitado la inversión en la industria lechera y ha dificultado la adquisición de materiales y equipos que son necesarios para la producción de quesos de alta calidad. Otro aspecto es la inflación y también la escasez de materia prima para la elaboración de quesos artesanales como son los cultivos lácticos, la adquisición de equipos de alto rendimiento que mejoran la calidad, que les permita a los productores venezolanos escalar su producción, entre otros factores. Esta situación ha afectado tanto a pequeños como a las grandes empresas queseras, reduciendo significativamente la inversión privada formal y haciendo que prolifere la producción y distribución de quesos en el país de manera informal, que no paga impuestos y no contribuye para nada al desarrollo del país. Por otro lado, creo que uno de los principales desafíos que enfrenta la industria quesera en Venezuela es la producción de leche que cumpla con los estándares internacionales. En Venezuela solo se pasteuriza el 15% de la leche que se produce, es decir, que el otro 85% va a la producción de quesos artesanales de manera informal. Y estos, al hacerse con leche cruda y por el hecho de ser frescos, no pueden entrar en los mercados internacionales y por lo tanto no hay ingreso de divisas por concepto de venta de quesos artesanales. Y Venezuela solo debe conformarse con vender los quesos que produce dentro del mercado local, es decir, dentro de sus fronteras. Número 4. Promoción y apoyo. Si tienes alguna sugerencia o comentario, no dudes en escribirnos en la sección de comentarios, pues nos encanta leer y responder cada uno de ellos y tú nos serás la sección. No hacemos nada con hablar del problema de la industria quesera venezolana si no le tenemos una solución cierta. Pero antes de empezar, como pueden haberse dado cuenta, el hecho de que esté fuera de Venezuela desde hace 10 años no me aparta de conocer la realidad de lo que pasa en mi país. Y siempre estoy muy al tanto de lo que acontece, especialmente en esta industria quesera. Los productores venezolanos tienen un gran desafío en el desarrollo de la industria quesera venezolana. ¿Y saben por qué? Todavía hay productores y empresas de quesos en Venezuela que continúan trabajando arduamente para mantener y mejorar la calidad de sus productos. Yo creo que con el apoyo del gobierno nacional, la comunidad y la inversión privada, sea local o extranjera, sería factible que la industria lechera y por supuesto la quesera en Venezuela pueda recuperarse y volver a alcanzar los niveles de producción que tenía anteriormente. Con el apoyo del gobierno nacional se puede mejorar la calidad de la leche que producimos, se puede incentivar el desarrollo de los productores para hacerlos más competitivos. Y algunas de estas medidas podrían incluir, por ejemplo, apoyo financiero, donde el gobierno podría ofrecer programas de financiamiento y créditos a los productores y empresas queseras para ayudarlas a adquirir el equipo y tecnología que necesiten para mejorar la calidad y la cantidad de su producción. Incentivos fiscales. El gobierno podría ofrecer incentivos fiscales a las empresas queseras para que inviertan en investigación y desarrollo, capacitación de personal y mejora en la calidad de los productos que producen. Promoción y marketing. El gobierno podría invertir en la promoción de los productos queseros venezolanos en el mercado local e internacional, a través de campañas publicitarias y ferias comerciales, por ejemplo.
Mejora en la infraestructura. El gobierno podría invertir en la mejora de la infraestructura de la cadena de suministro, como la mejora de las carreteras y la modernización de los puertos para facilitar la distribución y la exportación de los productos queseros venezolanos. Otro aspecto es la regulación. El gobierno podría implementar regulaciones y estándares de calidad más rigurosos para los productores queseros venezolanos. Un ejemplo podría ser obligar a los productores a fabricar quesos con leche pasteurizada y obligarlos a llevar un sistema de seguridad alimentario que garantice que su producto es seguro y que esté respaldado por pruebas de laboratorio cuantitativas, con multas fuertes para aquellos que no cumplan. Les garantizo que eso va a ayudar a mejorar la calidad y competitividad de nuestros productos en el mercado internacional. Bueno, gracias por su apoyo y espero nuevamente verlos en un próximo video. Hasta la próxima.